Bienvenidos a este lugar. Hermana Rita, bienvenida a este lugar. Hermano Jito, hermana Angie, todos los niños, seamos bienvenidos a este lugar y en esta hora los invito, hermanos, a tener una palabra de oración. Vamos a postrarnos para orar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito y soberano Dios del universo, le damos gracias, Señor, inmensamente en esta mañana por darnos el privilegio, Señor, de la vida. Gracias, Señor, por participar en este día santo, Señor, el cual usted lo ha apartado, Señor, para el hombre. Pedimos, Señor, su sabiduría, pedimos, Señor, el poder de su Santo Espíritu, Señor, que sea Él, Señor, transmitiéndonos, Señor, su mensaje. Que yo solamente sea, Señor, ese vaso, Señor, que usted lo utilice para que su mensaje, Señor, llegue a cada alma aquí presente y a cada alma que escucha, Señor, este sonido. A los hermanos que nos escuchan también vía virtual, Señor, que este mensaje también sea para ellos. Pero principalmente, Señor, háblame a mí, Señor, a través de este tema. Se lo rogamos, Señor, en el privilegio de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Hermanos, últimamente estamos hablando de el Espíritu Santo, que es la gran necesidad que tiene el pueblo de Dios en este tiempo. Esa es nuestra gran necesidad porque Él es el que habla en nuestro corazón. Él es el que le da poder a la palabra de Dios para edificarnos. Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a estudiar como título, resistir al Espíritu Santo. Vamos a ver qué significa la palabra resistir. Dice que es el acto de endurecer el corazón en ignorar las convicciones o rechazar la voluntad de Dios. Cuando nosotros endurecemos el corazón y lo compara que lo colocamos como piedra, ignoramos las convicciones o lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Y de esa manera, ¿a quién estamos rechazando? Estamos rechazando a nuestro Dios. Estamos rechazando la voluntad de Dios en nuestra vida. Como estudiábamos en esta mañana, el pueblo se apartó de Dios. Su mirada ya no estaba puesta en Dios, sino en el hombre. Y a medida que fue pasando el tiempo, se apartaba aún más del Señor. Nos sigue diciendo que esto ocurre cuando por orgullo e incredulidad nos negamos a obedecer la dirección divina o rechazamos el testimonio acerca de Jesucristo y en su lugar, o sea, en el lugar de Cristo, elegimos aferrarnos a nuestro propio camino. O sea, que le quitamos el lugar a Cristo en nuestro corazón y se lo entregamos a las cosas del mundo. Esto nos lleva a Apocalipsis 19:10, que nos dice: y yo me eché a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, que no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu ¿de qué? De profecía. Entonces, cuando rechazamos el testimonio acerca de Jesucristo, ¿a quién estamos rechazando? Dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Entonces, estamos rechazando
el mensaje que el Señor nos trae a través de su Santo Espíritu. Nos sigue diciendo en Hechos 7:51, a cada uno de nosotros nos dice el Señor: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres hicieron, así también hacéis vosotros. Sabemos que lo que pasó ya en el pasado volverá a ser. Así como nuestros padres abandonaron su mirada del Dios Todopoderoso, aún en este tiempo nosotros a veces desviamos nuestra mirada hacia las cosas vanas, hacia las cosas que perecen, y no fijamos nuestra mirada al cielo. Nos sigue diciendo la gran promesa. ¿Cuál es la gran promesa que nosotros tenemos como cristianos? Nos dice Hechos 1:8: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos no solo en Jerusalén, sino también en toda Judea y Samaria, y hasta lo último de la tierra. Amén. Cuando Jesús fue bautizado aquí en esta tierra, ¿qué descendió sobre él? El Espíritu Santo, ¿cierto? En forma, dice que de paloma. Así cada uno de nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos y nos conducimos a esas aguas del bautismo, por obediencia, el Señor nos dota también de ese don del Espíritu Santo. Nos dota de ese don para que nosotros podamos también exhortarnos a nosotros mismos y después exhortar también a otros. Amén. En Hechos 2:17 nos dice: y será en los postreros días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. ¿En qué dice el Señor? En los postreros, ¿qué? Días. Nosotros vivimos los postreros días, ¿cierto? Y entonces el Señor derramará que el Espíritu Santo, dice que sobre toda carne y sobre vuestros hijos y vuestras hijas. Hoy en día Satanás sabe que el Señor le profetizará y utilizará a los niños, a los jóvenes, y aquí también dice a los ancianos. ¿Y cuál? Él es el objetivo principal de Satanás, los niños, para destruirlo, para que ellos no lleven el mensaje del Señor. Sigue diciendo en Hechos 2:18: y de cierto sobre mi siervo y sobre mi sierva en aquellos días derramaré mi espíritu, y ellos, ¿qué harán? Profetizarán. Profetizarán para bendición, profetizarán para que el hombre se arrepienta. No profetizarán para que se destruyan, sino para bendición de sus almas. Sigue diciendo, ¿cuál es la consecuencia al rechazar al Espíritu Santo? En Mateo 12:31 nos dice: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Y cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, mas cualquiera que dijere contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este mundo ni el venidero. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, ¿cierto?
Y si nosotros no dejamos entrar al Espíritu Santo, que nos habla todos los días, estamos resistiendo al Espíritu Santo y estamos diciendo, yo quiero continuar con el pecado. Yo me siento bien así y quiero vivir así. Y de esa manera el Señor, aunque con dolor, le toca solamente alejarse. Y dejarlo que por su voluntad propia, Él decida regresar a Cristo. El mensaje selecto tomo 1, capítulo 62, página 385 nos dice: cuando Dios perdona al pecador, le condona el castigo que merece y lo trata como si no hubiera pecado. Lo recibe dentro del favor divino y lo justifica por los méritos de la justicia de Cristo. El pecador solo puede ser justificado mediante la fe en la expiación efectuada por el amado Hijo de Dios, que se convirtió en un sacrificio por los pecados del mundo culpable. Amén. Nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Si fuera así, ¿quién no iría al cielo? Yo creo que nos esforzaríamos todos por hacer obras y obras y obras para merecer esa ida al cielo. Pero dice el Señor que nadie puede ser justificado por ninguna clase de obras propias. Puede ser liberado de la culpabilidad del pecado, de la condenación de la ley, del castigo de la transgresión, solo por virtud de los sufrimientos, muerte y resurrección de Cristo. La fe es la única condición por la cual se puede obtener la justificación. Y la fe implica no solo creer, sino que confiar. Confiar que Él puede limpiarnos de nuestra vida pecaminosa, Él puede limpiar todos los defectos que nosotros tenemos. Porque, por ejemplo, yo como mujer tengo muchos defectos, pero busco la necesidad, busco a Cristo y confío que Él puede limpiarme de esa imperfección que yo tengo. Muchos tienen una fe nominal en Cristo, pero no saben nada de aquella vital dependencia en Cristo, la cual se apropia de los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Muchos tienen una fe que nominal, que por obedecer, por compromiso, estoy creyendo que voy a recibir el reino de Dios, y me estoy engañando a mí mismo, porque sabemos que por nuestras obras no seremos salvados. Y una fe nominal, hermana, perdóneme, aprovechar una fe nominal es simplemente depender. O sea, vale la pena aprovechar y explicar un poco, ya que la hermana lo permite. Una fe nominal es depender de la fe de una denominación, quiere decir de una estructura, de un nombre. Yo dependo de un nombre, y depender de un nombre es depender no de Cristo, sino depender de lo que se hace en este mundo. Una denominación es una organización que tiene un nombre, pero la palabra nominal significa que es vacío, que solamente es de nombre, más no de acciones. Entonces, cuando la hermana dice una fe nominal, es una fe vacía, es una fe que no tiene fundamento, que no se fundamenta en la palabra de Dios, sino basado en un nombre de una estructura. Por ejemplo, yo soy adventista del séptimo día, de la organización. Yo soy pentecostal, yo soy testigo de Jehová. Esos son fe nominales, dependen de una estructura, mas no directamente de Cristo. Amén, hermanos, gracias por compartirnos. Nos sigue diciendo, Santiago dice de esta fe nominal: ¿tú crees que Dios es uno? Bien hacéis. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Según en Santiago 2, 19, 20.
Sabemos que la fe es creer, confiar, ¿cierto? Por eso el hermano nos ampliaba sobre esto, que nuestra fe no debe estar basada en denominaciones, ¿cierto? Sino debe estar basada en Cristo. Muchos reconocen que Cristo es el Salvador del mundo, pero al mismo tiempo se mantienen apartados de Él y no aprovechan la ocasión de arrepentirse de sus pecados y de aceptar a Jesús como a su Salvador personal. Muchos reconocen a Cristo, dice el Señor, muchos de labios me honran, pero más su corazón está lejos de mí. Nos sigue diciendo, mira hacia acá. Dice, ¿cómo podemos recibir el don del Espíritu Santo? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que podemos recibir ese don? Nos dice el Señor a través de su palabra. Allá. En Hechos 2:38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para remisión de los pecados. ¿Y qué? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuál es el primer paso que nosotros debemos de dar? Aún siendo cristianos, aún estando en este camino, aún estando en esta verdad. ¿Cuál es el primer paso? De arrepentimiento cuando yo sé y el Espíritu Santo me habla o a través de mis pensamientos o a través de una persona o de un líder que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, ese primer paso es arrepentirme para así recibir el don del Espíritu Santo. En Hechos 2:39 nos sigue diciendo, porque a vosotros es la promesa, y a vuestros hijos, y a todos los que están lejos, a cualquiera que el Señor nuestro Dios llamare. La promesa no solamente son para nosotros, ¿cierto? Dice el Señor que la promesa es para cada uno de nuestros hijos, vecinos, toda nuestra familia, ¿cierto? Porque nosotros debemos de ser un reflejo de Cristo y ellos verán y conocerán en lo que se están equivocando y si se arrepienten, también este don será para ellos. Juan 16:8 nos dice, y cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En Hechos de los Apóstoles, página 37, capítulo 5, nos dice, el oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo, cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice en Juan 16:8. Ese es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Amén. ¿Quién lo cree así? Amén, ¿cierto? Solamente el Espíritu Santo es el que nos puede convencer de nuestros pecados. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer a los requerimientos divinos. Al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tomará de lo mío y os lo dará y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. El Espíritu Santo siempre es el que nos recuerda, ¿cierto? Las palabras que Jesús expresó en esta tierra. Y nos recuerda esas palabras para que nosotros podamos conducirnos a la vida eterna. En 2 Corintios 3:17 nos dice,
Porque el Señor es aquel espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cierto? Cuando nosotros conocemos la verdad de Cristo, ¿qué pasa en nuestra vida? Esas ataduras que nos detenían a seguir en plenitud a Cristo, por ejemplo, cuando vivíamos o participábamos de otras religiones, estábamos atados, ¿cierto? Pues yo me sentía muchas veces atado, por ejemplo, en la iglesia católica, a seguir como que la costumbre todo el tiempo, todos los domingos, llevar el mismo rito, la misma enseñanza, y los mantenía como que ahí, estático, pero nuestra fe no crecía, ¿cierto? Nos sigue diciendo en la palabra de Dios en Efesios 5:9, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Dice que el Espíritu Santo no fuerza la voluntad humana. Hermano José, ¿el Espíritu Santo lo fuerza usted? No. Dice que el Espíritu Santo no fuerza la voluntad humana, por lo que las personas tienen la capacidad de oponerse a su obra. Hay muchos que se oponen a la obra de Dios. Amén. ¿Y por qué espíritus son guiados ellos? Por el espíritu de Satanás. Por el espíritu de Satanás. Estudiamos esta mañana también que hay dos espíritus, ¿cierto? O bueno, lo tomamos en el tema, que existe el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, y existe el Espíritu de Satanás. Dice que el Señor, el Espíritu Santo, no puede forzar nuestra voluntad humana, porque nos dio el libre albedrío, ¿cierto? Y nosotros como personas a veces tenemos la capacidad de oponernos a esa obra de Dios. Dice, la resistencia al Espíritu Santo se puede presentar tanto en la vida de quienes no conocen a Dios como en la de los creyentes. Nosotros muchas veces nos dejamos utilizar. Gracias. Nos dejamos utilizar para llevar un mensaje errado. ¿Cierto? No solamente los que no conocen a Dios, los que aún no conocen la palabra de Dios, los que aún no conocen esta verdad, estos principios, estos pilares, sino nosotros que aún conociéndolo, aún sabiendo qué debemos hacer, a veces retiramos la presencia de Dios de esta manera. Dice, formas en que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta? Dice, el rechazo del Evangelio. Negarse a aceptar la gracia de salvación y el arrepentimiento. Nos negamos a arrepentirnos. Cuando nos dicen que estamos haciendo las cosas mal, ¿qué nos pasa? Ignoramos. Ignoramos porque no queremos ver el error donde estamos, ¿cierto? Ignorar convicciones, hacer oídos sordos. Ah, sí, hermano, yo sé que eso es así, pero lo decimos por decirlo, pero no actuamos y nuestro corazón no actúa de manera arrepentida. Hacemos oídos sordos a las impresiones internas que impulsan a perdonar, a ayudar al prójimo o hablar de la fe. ¿Por qué lo digo, hermano? Porque nosotros, o principalmente yo, he sido un reflejo de esto. Yo he rechazado muchas veces al Espíritu Santo cuando sé que me está diciendo, no hagas esto. Y es cuando más uno uno mismo que se mete de cabeza, hasta cuando se estrella, hasta que no se estrella, no se da cuenta que el consejo, porque Dios nos aconseja, el consejo de nuestros padres o el consejo de Dios, cuando los padres son temerosos a Dios,
es por el bien de nosotros, ¿cierto? En 2 Timoteo 4:3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, o sea, malos pensamientos. Llegará un tiempo que ya no podemos estudiar así como estamos hoy, estudiando la palabra como estábamos esta mañana, escudriñando las escrituras. Llegará un tiempo que ya el Espíritu Santo, lastimosamente, se retirará de este pueblo, se retirará de este mundo, y muchos querrán buscarlo, muchos querrán alimentarse de él, pero ya no podrán. Hermanos, aún la gracia está disponible para cada uno de nosotros. Así como alcanzó la gracia a través del Espíritu Santo al hermano José, a la hermana Nore, a la hermana Denis, a la hermana Donis, a la hermana Maribel, a mi persona, también lo está haciendo con el hermano Jito, porque están en este lugar escuchando su palabra, y eso significa que él está aceptando este mensaje. Aunque nos cueste dejar muchas cosas, él está procurando hacer y conocerlo, ¿cierto? La hermana Rita que está aquí, la hermana Angie, ustedes no vinieron a este lugar por su propia cuenta, fueron inducidos por el Espíritu Santo, y él fue el que nos motivó a estar en este lugar. Algo quiere hacer el Señor con ustedes, ¿cierto? Amén. Nos sigue diciendo en 2 Timoteo 4:4, y así apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Así ha dicho el Señor. También desobediencia consciente, conocer los mandatos divinos, pero elegir voluntariamente hacer la propia voluntad. Yo conozco que debo de colocar a Dios en primer lugar, pero yo en vez de hacer eso coloco a mi hijo, a mi madre en primer lugar. Y de esa manera, aún consciente, estoy desobedeciendo la palabra de Dios. En Santiago 4:17 nos sigue diciendo, así que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Nosotros como conocedores de la palabra de Dios, conocedores de la verdad que se ha ocultado por muchos años, o se ha querido ocultar por el mismo Satanás, dice que si nosotros sabiendo hacer lo bueno hacemos lo malo, cometemos pecado. ¿Y pecamos contra quién? Contra la ley de Dios, ¿cierto? Inclusive el mero pensamiento de hacer lo malo ya es pecado. Amén, así como dice el hermano José Amer. Pecar no es solamente la acción, sino aún lo que yo estoy maquinando en mi mente, ¿cierto? Efesios 4:20 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual estáis sellados para el día de la redención. Hermano, contristéis, también se puede decir, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual seremos y debemos ser sellados. ¿Para el día qué? Para el día de nuestra redención. El conflicto de los siglos dice en la página 264, capítulo 27, del año 1888. Para cada alma verdaderamente convertida, la relación con Dios y con las cosas eternas será el gran tema de la vida. Pero donde en las iglesias populares de hoy
Pero ¿dónde en las iglesias populares de hoy está el espíritu de consagración a Dios? ¿Dónde lo podemos ver? Si, como dice, los conversos no renuncian a su orgullo ni a su amor al mundo. Si nosotros que decimos que estamos convertidos por el Espíritu Santo, pero hacemos lo mismo que el mundo hace, ¿qué diferencia hay? Ninguna. No hay ninguna separación del pecado. No están más dispuestos a negarse a sí mismos, a tomar la cruz y a seguir al manso y humilde Jesús que antes de su conversión. A veces no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, porque nos apegamos a porque yo tengo una casa, a porque yo tengo un esposo, porque yo tengo un hijo, porque yo tengo bienes. A veces no estamos dispuestos a dejar las cosas terrenales cuando estamos vivos, pero sabemos que esas cosas no son de nosotros. Dios los provee temporalmente mientras estamos aquí, pero también somos mayordomos de saber administrar eso. Y si eso lo administramos de manera egoísta, que si no lo compartimos con el otro, porque eso es mío, Dios me lo dio a mí, no a nadie más, ¿cómo le daremos cuenta al Señor cuando Él venga en las nubes de los cielos? Dice, la religión se ha convertido en el juguete de infieles. ¿Qué dice? La religión se ha convertido en el juguete, en el escudo, para yo taparme y hacer mi fechoría o para yo hacer lo que se me dé la gana. La religión se ha convertido en el juguete de infieles y escépticos, porque muchos de quienes la llevan desconocen sus principios. Hermano, ahí caemos nosotros porque dice que muchos de los que llevamos esta verdad desconocemos muchas cosas. ¿Y cómo vamos a defendernos? Me incluyo a mí. Yo desconozco demasiadas cosas y a veces cuando alguien me sale este gesto, yo no sé cómo defenderme, porque no tengo las armas y no he estudiado lo suficiente para defenderme, no a mí, sino defender la palabra de Dios. Entonces dice que la religión también se ha convertido en el juguete de infieles y escépticos, porque muchos de quienes la llevan desconocen sus principios. El poder de la piedad casi se ha alejado de muchas iglesias y actualmente lo vemos, hermano. ¿Será que el Espíritu de Dios mora en muchas iglesias donde le faltan el respeto a Dios? Nosotros aún teniendo la palabra de Dios, la palabra verdadera, siguiendo los cimientos del Señor, podemos apartarnos del Señor. Por eso el Señor cada vez nos recuerda que debemos mantener nuestra mirada hacia Cristo, no desviarnos, porque así como el Señor le mostró en la visión a Elena, muchos se desviaron y cayeron porque quitaron su mirada de Cristo, que es el único que nos conduce a la vida eterna, más nadie. El hermano aquí nos puede enseñar, nos puede dirigir, pero Él no nos puede salvar a nosotros. Nuestra propia comunión con Dios, dice que en lo oculto, no en público, la comunión constante con el Señor en lo oculto, es la que nos acerca y nos guía hacia el Señor. Dice que el poder de la piedad casi se ha alejado de muchas iglesias, los picnics, las representaciones teatrales y la feria, las casas elegantes y la ostentación personal ha desterrado los pensamientos sobre Dios.
Las tierras, los bienes y las ocupaciones mundanas absorben la mente y las cosas de interés eterno apenas reciben una atención ¿qué? Pasajera. Y lo que es pasajero, o sea, pasa de largo, no se queda. El conflicto de los siglos en la página 266, capítulo 27 de 1888, nos sigue diciendo, es la hora de conversión del Espíritu Santo, está hablando, y santificación, reconciliar a los hombres, ¿con quién? Con Dios, pidiéndolos en conformidad con los principios de su ley. En el principio, el hombre fue creado a imagen de Dios, pero lastimosamente después del pecado, esa imagen de Dios se fue deteriorando en el hombre. Estaba en perfecta armonía con la naturaleza y la ley de Dios, cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, antes del pecado, antes de la desobediencia. Los principios de justicia estaban escritos en su corazón, pero el pecado lo alejó de su creador y ya no reflejaban la imagen divina. ¿Por qué crees que ellos se vieron desnudos? Porque el reflejo de Dios o el manto de santidad se había quitado de ellos. Nos sigue diciendo, su corazón estaba en pugna con los principios de la ley de Dios. La mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Romanos 8:7 nos dice este versículo. Para que el hombre se reconciliara con Dios por los méritos de Cristo, puede ser restaurado a la armonía con su Creador. Su corazón debe ser renovado por la gracia divina. Debe recibir una nueva vida de lo alto. Nos sigue diciendo que este camino es el nuevo nacimiento, sin el cual, dice Jesús, no puede ver el reino de los cielos. En el libro del conflicto de los siglos, en la página 267, capítulo 27 de 1888, nos sigue diciendo, el primer paso para reconciliarse con Dios es la convicción de pecado. Yo debo de estar convencido de mis pecados para reaccionar a través del arrepentimiento. Y dice que el pecado es la transgresión de la ley. Por la ley es el conocimiento del pecado, en primera de Juan 3:4 y en Romanos 3:20. Para ver su culpa, el pecador debe examinar su carácter, según la gran norma de justicia de Dios. Yo creo que los mandamientos, que es uno de los 7 pilares de nosotros, los mandamientos y la fe de Jesús, dice que el pueblo de Dios en Apocalipsis, ¿qué es lo que dice, hermano? Apocalipsis 14:12. Bueno, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Bueno, también Apocalipsis 12:17. Y en el 11, yo no le diré contra la mujer y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cierto, la ley de Dios o los mandamientos de Dios dice que ellos son un espejo que nos muestra la perfección de un carácter justo y le permite discernir sus propios defectos. La ley de Dios es nuestro espejo, ¿cierto? Cuando nosotros miramos a los mandamientos de Dios, el primero, ¿cómo comienza? ¿Cómo comienza el primer mandamiento, hermano? En Éxodo 20. ¿Cómo empieza? ¿No qué? No tendrás o te harás dioses ajenos delante de él.
Ajá, entonces cuando nosotros vemos en ese espejo ese mandamiento y nosotros vemos, ¿verdad? Que yo estoy colocando esto y esto a mi hijo o estas cosas como Dios y le estoy quitando el lugar a Dios. Por eso dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero ese primer mandamiento me está mostrando que yo me estoy alejando de Dios. Me estoy alejando de Dios porque le estoy quitando su lugar en mi vida. Y que lo primordial en mi vida ya no es Dios, sino cosas o propiedades o quizá familiares. Entonces, la norma o la ley de Dios es un espejo para nosotros para perfeccionar nuestro carácter y tener el carácter de Cristo como reflejo en nuestra vida. Hermano, este era todo el mensaje. Hay mucho que aprender, hay mucho que meditar. Hay mucho que meditar en estos versículos, en estos mensajes. El Señor no quiere que nosotros nos perdamos. El Señor siempre quiere que este pueblo que Él está reuniendo poco a poco vaya al cielo, pero vaya de una manera que sucia, llena de pecado, no. Vaya limpio, santo, purificado. Y como el oro debemos ser purificados, aunque nos duela. Aunque nos cueste lágrimas, dolor, debemos ser purificados si realmente queremos ir con el Señor. Entonces, hermano, este es para meditar personalmente, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Realmente le estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? Sabemos que el Señor nos recibe tal como estamos, pero de ahí en adelante, cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos, debemos hacer cambios, no debemos de seguir los mismos. No debemos seguir haciendo las cosas que hacíamos antes, porque de nada ha servido ese arrepentimiento. Hermano, porque se va. ¿Será que yo tengo mala energía? Hermano, el mensaje de Dios es claro y debe ser claro para cada uno de nosotros. No debemos de rechazar cada mensaje que nos llega de parte de Dios, del Espíritu Santo, cuando sabemos que estamos haciendo mal. No debemos de colocarnos molestos, porque eso es lo que nos ayuda a crecer, no a seguir pequeños en el pecado, sino a crecer en el conocimiento de Cristo. Muchas veces nosotros inducimos a que la iglesia vaya decayendo, nosotros mismos, porque no aceptamos una palabra de reprensión, sino que lo tomamos por algo malo. Cuando nosotros, por ejemplo, coloco el ejemplo de los padres, cuando yo regaño a mi hijo, yo no lo hago porque lo odie o quiera que él se pierda o quiera que él crezca siendo desobediente. Le llamo la atención porque lo amo. Así el Señor nos llama la atención, nos aconseja, nos amonesta. Él utiliza los miles de medios como estudiábamos esta mañana. ¿Cómo nos enseña el Señor, le enseñó al pueblo en tiempos pasados? Cuando Él vino por su propia voz. Nos enseñó a través de Moisés, ¿cierto? Les enseñó a través de los profetas. Les enseñó a través del sumo sacerdote. Así hoy en día su palabra y sus enseñanzas y sus amonestaciones serán enseñadas por aquellos hombres fieles, temerosos a Dios.
y de esa manera conoceremos el mensaje de Dios, porque jamás el Señor bajará en persona y nos dirá, ve, hermano José, al esto, porque Él no se nos presenta de esa manera. Él se nos presenta, Él nos utiliza a nosotros, al hombre, para hacer el llamado. Entonces, hermanos, los invito a que podamos colocarnos de pie. Vamos a finalizar, hermana Nore, si nos puede colaborar con el himno 342, sé puros y santos. Que podamos meditar y pedirle la sabiduría y la dirección a Dios para poder ser y llegar a ser puros, ese pueblo puro y santo para Él. 3:42. Sí, creo que es Él. No me da paz. Sé puros y santos, mira al Señor, le dame señales, horas sin cesar, y que la palabra del buen Salvador os lleve en la vida a servir y amar. Sé puros y santos, Dios nos juzgará. Ora en secreto, respuesta vendrá. Su Espíritu Santo revela a Jesús y su semejanza en nos Él pondrá. Sé puros y santos, Cristo nos guiará. Seguid su camino, en Él confiar. En pasos zozobra, la calma dará. Quien nos ha salvado de nuestra maldad. Amén. Amén. Oremos, hermano. Oremos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Señor, una vez más por estar en este lugar, Señor. Permítenos, Señor, recibir ese poder del Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a consagrarnos cada día más, Señor, a usted, para poder ser esa imagen suya, Señor. Ayuda, Señor, al hermano Ojito, a la hermana Rita, Señor, que están comenzando en este camino a conocerle, Señor. Susténtale, Señor, y ayúdale en todo momento. Provéele, Señor, los medios para que ellos puedan conocerle y que nosotros también podamos seguir avanzando y enseñándole a las demás personas que su pronto regreso. Ayúdanos, Señor, a avanzar como miembro de su pueblo, avanzar como miembro de su iglesia, a hacer el examen, Señor, en nuestra vida, para quitar, Señor, y apartar lo que usted no le agrada. Que estas palabras no sean vacías en nuestros corazones, Señor, sino que tengan ese poder reavivador, Señor. Que puedan tener ese poder de hacernos arrepentir y de buscar nuevamente, Señor, su camino. Gracias, Padre, por traer a los niños a este lugar. Gracias por la hermana Angie, por sus dos niños, Señor, porque también sé que usted le está haciendo su llamado, porque sé que usted también está trabajando en su corazón. Y al momento de recibir la invitación a este lugar, Él ya también sé que usted está haciendo y será, Señor, con ella, conforme a su voluntad. Perdone, Señor, cada uno de nuestros pecados cometidos en esta semana. Perdone, Señor, si hemos dedicado más nuestro tiempo a los afanes de la vida, si le hemos dedicado mayor tiempo a las cosas de este mundo,
Ayúdanos, Señor, a reconocer y a poder, Señor, en este día, a reflexionar y poder ser mejores personas, poder ser mejores cristianos, para poder, Señor, seguir llevando este mensaje. Gracias, Padre, levántenos con su bendición, Señor. Se lo rogamos en los méritos de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, a aquellos que nos escuchan también, el Señor, estas palabras nos enseña a ser mejores personas. Esperemos en el Señor que podamos reflexionar. A esos hermanos que nos escuchan en la distancia, que podamos llevar este mensaje en nuestras vidas y así también enseñarla a nuestra familia. Hermanos, bendiciones para todos, los que nos escuchan aquí, los que nos escuchan a través de este sonido. Que la bendición del Señor Todopoderoso esté con nosotros.